no al teletrabajo en el caso de administración pública. Vamos a contar con el tema de las restricciones. ¿Y sabés quién lo venía planteando también? Montenegro en Mar del Plata, ya tuit dijo, la administración pública en Mar del Plata trabaja normal. Sí, vos habla con nosotros, Montenegro en Mar del Plata, que justamente dijo, por eso, ojo que ahora vamos a contar cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar esta segunda ola con muy poquitos instrumentos, no tiene mucho margen donde moverse Alberto Fernández. Sí, pareciera no querer pagar al gobierno nacional todos los costos de cualquier decisión antipática o necesaria, llamémoslo como quieran, que se deba tomar en un año electoral. Maxi, te seguimos de cerca, nos quedamos viéndote como cada mediodía, mañana a las 10 de la mañana, aquí en Equipo Noticias. Claro, los esperamos. Chau, Buen programa, Maxi. Chau. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a contar, tenemos toda la agenda de, atención, las claves ocultas de lo que se aprobó con el tema de impuesto a las ganancias. También novedades para monotributistas y también qué va a pasar con el tema tarifas y precios, porque hay novedades importantes en las últimas horas. Pero vamos a empezar con esto. Atención con alerta, ya empezó la segunda ola, ahora van a ver los datos desagregados, efectivamente hay un crecimiento muy importante de casos en la última semana y se ha visto con un impacto fuerte también desde el viernes, cuando superamos nuevamente los 10.000 casos, hubo casi 13.000 casos el viernes, ahora vamos a desagregar, hubo más testeos, es cierto, pero hubo un fin de semana donde todos se pusieron en alerta porque efectivamente todo indica que está iniciándose la segunda ola y sobre todo también hay detectados muchos casos de la cepa Manaos y la cepa británica dando vuelta por la Argentina, entonces hay una gran preocupación. Frente a eso, a esa segunda ola, vamos a hablar un poco de cuál es la estrategia para enfrentar esa segunda ola por parte del gobierno. No parece haber mucho margen de maniobra y de hecho eso es lo que están demostrando las medidas que anunciaron anoche el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti. Fíjense, hasta ahora el gobierno ha anunciado frente a esta segunda ola, diría medidas muy light, muy suaves, consciente de que hoy no tiene margen en absoluto para volver a cerrar la economía o a tomar medidas duras como ocurría el año pasado, ¿no? A ver, tenemos cruzado el control y yo estoy escuchando ahí el control y con los columnistas. Básicamente, las medidas que ha anunciado hasta ahora el gobierno es control vuelos del exterior. Ahora va a contar Damián Glanz qué está pasando con esto. Son medidas obvias, se han cerrado los vuelos a los destinos más conflictivos hoy, tanto Brasil, Chile, México, pero hay novedades sobre lo que está pasando en este momento en Ezeiza. Medidas muy módicas, muy moderadas, para reducir la circulación. Básicamente, el anuncio principal de las últimas horas es 3 días de teletrabajo en la administración pública o de asueto en la administración pública nacional para empalmar con el feriado de jueves y viernes de Semana Santa y la sugerencia a las administraciones públicas provinciales y locales, municipales, de que hagan lo mismo. Sin embargo, ahora van a ver que algunos ya salieron a decir que eso no va a ocurrir, que las oficinas públicas van a seguir abiertas, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y otros distritos, en el medio, Santa Fe también. Bueno, ahora vamos a contar por qué le responden así a Alberto Fernández frente a esta sugerencia. El gobierno ya no impone, sino que lo único que trata de hacer con cerrar las oficinas públicas nacionales en estos 3 días es tratar de reducir un poco el tránsito, la circulación de gente en los transportes públicos y demás. Atención, ahora vamos a contar que se viene por delante una Semana Santa. Hemos visto países en Europa, Reino Unido, Alemania, que están muy pero muy alertas con la Semana Santa que se viene y con el turismo vacacional dentro del país. Y el gobierno, ahora vamos a contar, ha dicho que no va a haber restricciones para la circulación en Semana Santa, pero ratifica el tema de que hay que ser muy cuidadoso con los protocolos y demás. Ahora vamos a hablar con la Cámara del Turismo, que se ha reunido hace unos minutos con la ministra Bisotti. Fíjense que ni siquiera el gobierno está hoy en condiciones
de fijar una restricción en el feriado de Semana Santa, jueves y viernes. E insisto, cuando hay países que están tomando medidas muy duras, algunos de ellos que están en una situación hoy mucho mejor de lo que está Argentina, como es el caso de Reino Unido, donde ahí se ha reportado por primera vez en 6 meses que no hay muertos por COVID en las últimas 24 horas. Y sobre todo, la estrategia oficial trazada por Alberto Fernández pasa porque en el año electoral los gobernadores e intendentes asuman en todo caso el costo que les corresponda a cada uno según la situación epidemiológica en su distrito. Lo que ha hecho el gobierno es difundir, ahora vamos a ver los números, cuáles son los distritos que están más comprometidos en el aumento de casos, pero atención, puede dar sugerencias a nivel nacional, pero cada uno tendrá que asumir las restricciones puntuales que quiera aplicar, fundamentalmente restricciones a la circulación de actividad nocturna en cada uno de los distritos. Llama la atención esta estrategia cuando el año pasado el mensaje era hay que centralizar todo para que no ocurra el tema Bolsonaro, que obviamente con otra política distinta, con una visión totalmente encontrada con las cuarentenas y demás, va por un lado y los gobernadores en Brasil van por el otro, y de hecho Bolsonaro está en guerra con los gobernadores porque dice que no quiere que apliquen cierres de la economía o aislamiento. Claramente esta no es la situación. Alberto Fernández está mucho más, si se quiere, en sintonía con los gobernadores respecto a los riesgos que esto supone, pero lo que está mostrando el presidente es que es muy consciente de las limitaciones que hoy le marcan la realidad para volver a cerrar la economía, o si se quiere, para tomar alguna medida un poco más drástica en este momento. Y esto no solamente tiene que ver con el año electoral o con el clima social, todas las encuestas muestran que no hay margen para volver a cerrar efectivamente la economía y algunos sectores, sino también tiene que ver con las restricciones que hoy le presenta la economía en el tablero del gobierno nacional. Hay situaciones críticas en algunos sectores que recién se están recuperando del derrumbe total de actividad y del cierre del año pasado. Hablamos de comercio en general, shoppings, gastronomía, turismos. Por eso le decía que el gobierno se preocupó por aclarar que no va a haber restricciones al turismo en Semana Santa, cuando estamos con un nivel de casos que ahora van a ver es importante. Servicios privados varios, caso gimnasio y otros servicios privados, entretenimiento en general, son todos sectores que hoy están en una situación muy crítica, que están recuperándose mínimamente nivel de actividad respecto al derrumbe del año pasado, pero que hoy no tienen la ayuda estatal. Se les quitó totalmente la ayuda estatal. Hay algo muy mínimo que es el repro para algunos de estos sectores, que no tiene nada que ver con el ATP que se dio para el pago de salarios el año pasado, porque el propio Martín Guzmán, el ministro de Economía, tuvo una pulseada muy fuerte dentro del gabinete y eliminó desde diciembre del año pasado el gasto COVID. Les recuerdo que en la Argentina el último mes en el que se pagó ingreso familiar de emergencia, el IFE, fue en agosto del año pasado, después no se volvió a pagar. Esa era la pelea de Guzmán para achicar el déficit fiscal, e incluso no se pagó bono de fin de año ni a jubilados ni a UH, justamente por esas restricciones fiscales muy, muy grandes. Y sobre todo, el gobierno está sin la posibilidad de realizar la mega emisión monetaria que realizó el año pasado el Banco Central para asistir al Tesoro cuando, ante el cierre de la economía, se derrumbó la recaudación, aumentó fuertemente el gasto COVID, IFE, ATP y otros programas, y se cubrió el déficit fiscal, se financió ese déficit fiscal muy grande con una emisión monetaria de más de 2 billones de pesos. Hoy el gobierno sabe que no tiene margen, que ante esta segunda ola, cualquier cierre de la economía que impacte en la recaudación y dispare nuevamente el déficit fiscal porque hay que aumentar el gasto COVID, significaría un descalabro económico, y lo vemos en la próxima placa. Claramente no hay posibilidad de volver a emitir lo que se emitió el año pasado, porque eso tiene el riesgo de disparar los dólares alternativos, la brecha cambiaria y una nueva crisis. Si se vuelven a disparar los dólares alternativos, se aceleraría todavía más la inflación, que viene muy alta, arriba del 3% promedio desde noviembre del año pasado, y eso significaría una nueva crisis económica mucho más profunda que la anterior.
el ministro Guzmán sabe que la estabilidad hoy de las brechas cambiarias, los dólares alternativos, tienen que ver con la bicicleta del Banco Central, que hemos contado varias veces, que vende bonos en dólares contra pesos y después los vuelve a recomprar con dólares de las reservas. Y eso le ha permitido, junto con el momento de temporada alta de la cosecha gruesa, de la super soja, de esos dólares que están ingresando, tener una estabilidad cambiaria muy precaria que a su vez le permite usar el tipo de cambio oficial como ancla de unos precios de la economía que vienen acelerándose. Ahora, ese esquema se derrumba totalmente si el gobierno tiene que volver a emitir una gran cantidad de pesos para financiar el déficit fiscal. Por eso, Guzmán está en plena campaña electoral, en una negociación con el Fondo Monetario y en un ajuste fiscal que ya está en marcha. Nosotros hemos contado que hay, además de la eliminación total del gasto COVID, un ajuste en términos reales de caída del gasto real en jubilaciones y salarios públicos muy fuerte en los primeros 2 meses del año. Tanto las jubilaciones como los salarios públicos se vienen ajustando 8 o 10 puntos por debajo de la inflación interanual, y eso le está permitiendo al gobierno achicar el déficit fiscal respecto a lo que fue el mega déficit del año pasado. De hecho, fíjense, la emisión monetaria de lo que va de este año es mucho menor de la que se había producido en los primeros 3 meses del año pasado. La emisión monetaria en los primeros 3 meses del año pasado había sido 100.000 millones de pesos en enero, 200.000 millones de pesos en febrero y 310.000 millones de pesos en marzo, cuando ya empieza a impactar la pandemia. Después siguieron emitiendo, el récord fue en abril, más de 430.000 millones de pesos. En total se emitieron más de 2 billones de pesos para financiar el Tesoro. En lo que va de este año, el Banco Central solo emitió 70.000 millones de pesos en febrero para financiar al Tesoro, y esto tiene que ver con lo que les decía, que se está produciendo un ajuste fiscal para achicar el megadéficit del año pasado y emitir menos del Banco Central para que no se disparen los dólares alternativos. De hecho, fíjense, repito, en los primeros 3 meses del año pasado el Banco Central había emitido un volumen récord, había emitido en los 2 primeros meses ya 300.000 millones de pesos, ahora en los 2 primeros meses del año solo emitió 70.000 millones de pesos. En marzo todavía no hay emisión monetaria de este año y el año pasado ya emitió 300.000 millones de pesos solo en marzo. O sea que, atención, porque hay un esquema de ajuste fiscal que requiere fundamentalmente que no se cierre la economía para que no se derrumbe la recaudación y para que el gobierno no tenga que reponer parte del gasto COVID. Bueno, ante este panorama, nosotros estamos explicando por qué el gobierno está tan cauteloso y, más allá de lo que marquen los datos y los contagios, está con la idea de que no se puede volver a cerrar la economía, porque eso llevaría a una crisis económica mayor en los meses previos a la elección de las PASO de agosto. Estamos hablando de esto, se define en los próximos 2 meses. Ante ese panorama, el gobierno ha anunciado, además de lo que yo mencionaba, una serie de medidas que vamos a puntualizarlas, Damián, vení y después voy a mostrar qué está pasando con los aumentos de casos, que, insisto, son muy módicas frente al problema que hay por delante. Y encima tiene la dificultad de que algunos gobernadores, vamos a ver ahora qué dijo Larreta, o algunos intendentes, tampoco están haciendo caso a la sugerencia del gobierno de por lo menos cerrar la administración pública como se ha hecho en Nación. Vamos a comenzar, Maxi. Son en total 7 medidas entre las que se anunciaron anoche y las que venían desde la semana pasada, que se empezaron a implementar el día sábado. Hay una que no se explicitó, pero tiene que ver con el nivel de contagios de un grupo de provincias, que después vamos a ver cuáles, donde le recomienda al Gobierno Nacional reducir la nocturnidad. Esto es, que no haya encuentros familiares, que no haya bares o restaurantes hasta tarde, porque de hecho el foco está puesto en esas provincias con mayores índices de riesgo, del que vamos a hablar en un ratito. Ese es un impacto muy fuerte, porque lo que se llama en general los toques de queda nocturnos, que se han hecho en otros países y que se han aplicado como paso previo a los aislamientos, las cuarentenas más fuertes, se ha hecho también acá en la región, se ha aplicado obviamente en varios distritos en Brasil, antes de las cuarentenas.
en Chile, en Uruguay, pero eso tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en el rubro gastronomía. Exactamente. Que en las ciudades grandes, como en la ciudad de Buenos Aires, bueno, el año pasado fue una catástrofe y ahora están recuperándose lentamente. Y de hecho, recién en la conferencia de prensa del jefe de gobierno porteño, el vicejefe Santilli, ministro de Seguridad, le preguntan, ¿va a haber un cambio sobre la nocturnidad? Y que dice, no, porque ya las actividades nocturnas de la ciudad de Buenos Aires tienen un límite horario determinado, tienen su protocolo, donde implica que hay un límite para la cantidad de personas que pueden asistir a un bar o a un restaurante. Es decir, que no están previendo cambios en la nocturnidad en la ciudad de Buenos Aires. El único gobernador que hasta ahora dijo vamos a implementar algo fue el gobernador de Chaco, Capitanich, que tuiteó que está evaluando suspender actividades por franja horaria. El único de los gobernadores que fue afectado hasta ahora. Entonces es esto, suspender actividades comerciales y sociales de noche. Y esto es clave, los gobernadores deciden qué medidas tomar y en este sentido decíamos, hasta ahora el único que aceptó la recomendación es Capitanich de Chaco, los demás o no dijeron nada por ahora o directamente dijeron lo vamos a pensar o rechazaron. Sí, por eso, comentemos ahora los distritos más importantes, porque Chaco no está entre las provincias que hoy están más comprometidas con los... Tiene un departamento comprometido, bien, pero no es ni siquiera la capital. Es una provincia, ahora, si Buenos Aires, claro. La provincia de Buenos Aires mañana va a anunciar medidas donde se va a afectar la nocturnidad. Bueno, mañana. Y la Reta ha ratificado que no va a haber cierres... no va a haber cambios en lo que ya hay. De hecho, la nocturnidad. Exactamente. Un bar que puede funcionar hasta las 2 de la mañana, no va a haber cambios con eso. No es que van a bajar el horario, que es lo que está recomendando Nación. Ahí tenemos el mapa. Después vamos a volver al mapa de cuáles son las zonas complicadas y por qué está la recomendación que hizo anoche el gobierno nacional. Segunda medida, la del teletrabajo. Esto es el anuncio concreto, vos decías, Maxi, para hoy, mañana y pasado de la Administración Pública Nacional. La verdad que lo que significa que las oficinas de ANSE, las oficinas de AFIP y demás, otros donde la gente tiene que hacer muchos trámites, van a estar cerradas estos 3 días y van a empalmar con la Semana Santa. Exactamente, para evitar básicamente eso, que vaya la gente, no solamente el trabajador. Que vaya la gente y los trabajadores. Ahora, hay excepciones claves, como los trabajadores del Malbrán, donde se estudian la secuenciación genómica para determinar qué variante del virus está circulando, la ANMAT, los trabajadores de la salud, de seguridad, fuerzas armadas y también migraciones. Y lo otro, recomendaciones para que las provincias adhieran. Lo decíamos, Maxi. Santa Fe y el intendente de Rosario dijeron que no. En la ciudad de Buenos Aires, que dijo recién el jefe de gobierno, todos los trabajadores del Estado están trabajando en actividades vinculadas a la pandemia. No podemos hacer que trabajen desde sus casas. El gobernador de Mendoza, Suárez, dijo lo mismo. Tampoco en Mendoza se va a aceptar esta recomendación. Por lo tanto, hasta ahora, en Tucumán, que dijo el gobernador, lo vamos a evaluar. Vemos mañana, es decir, que ya dejan pasar el día de hoy. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Se va a anunciar, pero a partir de mañana. Es decir, que tampoco hay una respuesta unánime, adhiriendo a la propuesta del gobierno nacional. Está bien, ahora vamos a ver... Claramente el gobierno, por eso, la estrategia es, te controlo un poco en la frontera, te anuncio esto de la Administración Pública Nacional, que es lo que puedo yo manejar, y es algo muy módico, y le sugiero a la actividad privada o a los gobernadores o intendentes que hagan lo propio. Veamos qué está pasando con el dato de contagios, y ahora vamos a hablar un poco de qué puede pasar este fin de Semana Santa con el turismo, que el gobierno, claro, tenía la Semana Santa encima, y se ha preocupado por decir que no va a haber restricciones en la Semana Santa al turismo, porque es un sector que está totalmente golpeado, que se le han quitado prácticamente todas las ayudas estatales y que algún tipo de actividad necesita mantener. Además de que estamos en un año electoral y que obviamente el gobierno no quiere hacer olas desde el punto de vista político, con medidas que disgusten a la gente. Ahora vamos a hablar con un experto, bueno, si con estas restricciones políticas y económicas que hay, uno tiene alguna chance de frenar esta segunda ola que dicen puede ser más grave que la primera. Fíjense los datos, voy a tomar los datos de Martín Barrionó, después vamos a ver los datos que elaboró Damián. Pero son muy interesantes porque los datos de Martín Barrionó muestran que hay, esta era la primera ola, que ha tenido semanas donde hubo un promedio de 14.000 casos diarios. Mostrame acá, si la puedo mostrar acá. 14.000 casos diarios, acá el pico de la primera ola. Después bajó, semanas donde el promedio diario bajó a 5.000, total país. Esto fue el rebrote de fin de año, de actividades de fiestas y demás, que se llegó nuevamente a 11.000 casos diarios promedio en la semana, en algunas semanas. Después bajó nuevamente a 5.000 casos diarios
y ahora estamos en la última semana con 9.000 casos diarios promedio. Son los casos diarios promedio, 9.000 en la última semana. Esto incorpora dos datos que fueron muy fuertes, el del viernes 13.000 casos, el fin de semana. Es cierto que se aumentó fuertemente los testeos, en el caso del viernes, pero hay una tendencia, más allá de ese pico arriba de los 10.000 casos, donde ha crecido fuertemente respecto a lo que estaba en el verano, a fines de enero, febrero, que estábamos con 5.000 casos diarios, ahora estamos en 9.000 casos diarios. Estamos acercándonos a la duplicación de casos en apenas un mes y medio. O sea que hay un crecimiento muy, muy importante. En eso en particular, este crecimiento, esta ola, se ve claramente, fíjense, la evolución de casos, esto de nuevo es los casos a nivel nacional, la media diaria, la baja, fin de año, la baja, y lo que estamos viendo ahora con el pico que tuvimos el viernes de 12.900 casos el viernes. Pero lo que hay que ver es el promedio diario de la última semana, que está en 8.975 casos, es decir, claramente hay una suba en todo el país. Esta curva, que es la curva de fallecidos, todavía no responde a este aumento porque siempre hay un rezago de 2, 3, 4 semanas posteriores, donde lamentablemente, si sigue este crecimiento de casos, se va a ver un crecimiento en terapias intensivas y también en fallecimientos. Vamos rápidamente, esto quiero mostrarles. En Ciudad de Buenos Aires, si uno ve el crecimiento de casos diarios del promedio de los últimos 14 días respecto a los 14 días anteriores, es decir, estoy comparando lo que está pasando en los últimos días respecto a lo que pasaba un mes atrás prácticamente, hay un 45% de aumento de casos. Por eso la Ciudad de Buenos Aires se viene instalando en los últimos días bien cómoda los casos, arriba de los 1.000 casos diarios. Cuando en algún momento, cuando habían bajado los casos, estábamos en los 300 casos diarios. Y ahora en la Ciudad de Buenos Aires estamos nuevamente arriba de los 1.000 casos diarios. Les recuerdo que el pico máximo de la primera ola fueron 1.500 casos diarios en la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires, como siempre ocurre en estos casos, empiezan a ir los mayores contagios, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y después se va esparciendo al resto del país, está mostrando nuevamente el inicio de la segunda ola. Ojo que lo mismo está pasando en general en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, en la zona sur, están creciendo más del 40% los casos. En la zona oeste están creciendo 33% los casos. En la zona norte están creciendo muy fuertemente, más del 100% los casos. Hay alerta en algunos distritos de la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero si uno ve el total del AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, hay 46% de crecimiento de los casos de las últimas 2 semanas respecto a las 2 semanas anteriores. Es decir, lo que estamos viendo ahora de respecto a lo que se veía hacia mediados de febrero. El otro dato interesante para ver, vamos rápidamente, es lo que les decía Ciudad de Buenos Aires. Ojo que habíamos llegado acá a 1.400 casos diarios, bajó a 300 casos diarios después de la primera ola, subió con el rebrote nuevamente a 1.300, 1.400 casos diarios. Fíjense lo que está pasando. Ahora estamos nuevamente en arriba de 1.100 casos diarios promedio la última semana en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se ve un crecimiento muy importante de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, es exactamente la misma curva, con un desfasaje. Acá está el peso del Gran Buenos Aires, fin de año, y lo que está pasando ahora, arriba de los 4.100 casos diarios en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cuando en el peor momento de la primera ola se estuvo en casi 6.000 casos diarios, semanas que tuvieron 5.800, 6.000 casos diarios. Ahora estamos en 4.100 casos diarios, promedio la última semana. Nuevamente se ve claramente ese incremento. Hay algunas provincias, vamos rápidamente para así lo podemos ver, las 22 provincias no se ve ese crecimiento. Acá está la primera ola, que fue desfasada algunas semanas después de lo que ocurrió en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La baja, el rebote del fin de año, que fue no tan importante en el resto del país, en las 22 provincias, excluyendo Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La baja y el crecimiento, pero que es más atenuado por ahora en las 22 provincias, excluyendo Ciudad y Provincia de Buenos Aires, pero también hay un incremento que se ve claramente. Hay una provincia de las grandes, como Córdoba, donde también estuvo el pico de casos, más de 1.800 casos en el peor momento, después bajó a 300 casos,
y hay un crecimiento, aunque no es tan marcado como en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, están ahora en los 750 casos. Bueno, después hay otras provincias como Tucumán, donde también llegó a tener el año pasado prácticamente 1.000, ¿cuánto dice? 1.378. 1.400 casos diarios, bajó a menos de 100 casos, hay un crecimiento, hoy están arriba de los 300 casos, pero tampoco es tan relevante como lo que estamos viendo en Ciudad y Gran Buenos Aires. Finalmente, ¿hay algo más o voy directamente? Bueno, finalmente, esto es lo que les quería mostrar, los casos en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, es la curva roja, en el pico. En el AMBA hubo días más importantes, pero sacamos el promedio de las peores semanas, tuvieron 6.400 casos diarios, Ciudad y Gran Buenos Aires, lo que se llama el AMBA, el área metropolitana, y en algún momento fueron muy superiores a los casos en el resto del país, que es la línea verde. Cuando vino después el pico en el interior del país, estaban descendiendo los casos en el AMBA, este es el pico de lo que ocurrió en fin de año, que subieron más o menos simultáneamente los casos en el AMBA y los casos en el resto del país. Y esto es lo que estamos viendo ahora, que después de la baja hay una suba más acelerada en el AMBA, en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, de lo que es en el resto del país. Por eso en los últimos días hubo más casos en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires, de lo que hay en todo el resto del país. Y esto es lo que está encendiendo todas las alertas. Obviamente con estos datos en otro momento hubiese habido medidas mucho más drásticas. La realidad hoy está marcando que el margen de maniobra que tiene el gobierno es mucho menor. Hago un punto acá, ahora vamos a hablar de la vacunación, de cuánto están cubiertos y demás, podemos ir poniendo ahí las placas, pero lo tenemos enganchado a Aldo Elías, que es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, que estuvo hace un rato con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Atención por qué puede pasar en el fin de semana largo, de Semana Santa, con el turismo. Aldo, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bueno, Aldo, contanos, ¿va a haber algún tipo de restricción al turismo en este fin de semana largo de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo? No, no va a haber restricciones. La idea es trabajar con el mismo protocolo que se trabajó en el verano, con la misma seriedad y responsabilidad, y estamos apostando justamente a comunicar fuertemente a la sociedad, a los argentinos, la necesidad de cumplir con los 4 requisitos indispensables que marca el Ministerio de Salud. Esto es mantener la distancia social, el uso de barbijos, la higiene permanente de manos y sobre todo mantener los ambientes ventilados. Esto es clave en lo que es gastronomía, esto es clave en lo que son los encuentros intrafamiliares y amicales, porque a partir de estudios recientes se ha comprobado que la transmisión por aire es lo que más ha crecido en el último tiempo. Por eso es muy importante que todos entendamos que cuando nos juntamos tenemos que tener los ambientes ventilados, ventanas abiertas, campera puesta si hace frío. Aldo, a ver, explícame, pues es muy importante lo que vos estás adelantando. A vos como presidente de la Cámara Argentina de Turismo, la ministra de Salud te adelantó que no va a haber restricciones entonces en el fin de semana para el turismo. Se puede ir dentro del país a cualquier destino, se puede ir, no sé, a Bariloche, se puede ir a Salta, se puede ir a Mar del Plata. Eso es lo que hablamos en la reunión, así va a ser, y la idea justamente es hacer foco en el cumplimiento de los protocolos y en el cumplimiento de todas las medidas. Pero no va a haber restricciones, la idea es que el fin de Semana Santa no haya restricciones y que la actividad turística demuestre la misma responsabilidad que tuvo en la temporada de verano, donde aún a pesar de haber arrancado fines de diciembre con el crecimiento de casos, tal como acabas de mostrar en pantalla, durante el verano los casos fueron bajando y la actividad no tuvo que restringirse más que en algún caso puntual en el tema de horarios, que no es lo que se conversó hoy. Bueno, entonces el primer anuncio es que no hay restricciones para el turismo en Semana Santa. Ahora, decime en qué condiciones se puede uno desplazar en Semana Santa. Por ejemplo, si uno va, no sé, en un bus, en un micro a Iguazú o a Bariloche, o si va a la costa, ¿va a haber algún tipo de control, no sé, de algún test que se tenga que hacer cuando va de acá, de la ciudad de Buenos Aires, y después cuando regrese, o no hay ese tipo de control? No, los únicos controles van a ser los mismos que rigieron para la temporada de verano. Tenés que bajarte la aplicación Cuidar, tenés que completar esa declaración jurada. Ciudad de Buenos Aires te va a exigir el hisopado a la vuelta, tal cual ocurrió en la temporada de verano.
Hay algunas provincias que tienen la obligatoriedad de exigirte un PCR porque lo tienen por ley, como es el caso de Misiones y de Corrientes. Todo eso sigue en las mismas condiciones. Cuando ingresás a Misiones tenés que hacerte un PCR a tu costo. Cuando ingresás, sí. En la temporada de verano, Misiones terminó ofreciendo el PCR a cargo de la provincia. No pudieron evitar hacértelo porque, ya te digo, está por ley y no iban a derogar la ley. Pero tanto Misiones como Corrientes te exigen el PCR para el ingreso. Bueno, contame ahora cómo está el tema de los vuelos. Obviamente está todo restringido afuera, hay muy poquitos vuelos. Ahora vamos a ir a Ezeiza, o Aeroparque, donde está llegando un vuelo justamente de Chile, a ver qué características tiene ese vuelo. Pero para hacer vuelos de cabotaje, ¿hay disponibilidad, hay vuelos por estos días? Mirá, las proyecciones para la Semana Santa son de una muy alta ocupación en todo el país. Hay muchos destinos que ya no tienen lugar ni en alojamiento ni lugar en avión para viajar. Así que estamos muy bien en ese aspecto. Habrá que ir viendo qué destinos pueden llegar a tener disponibilidad en los aviones. Vos sabés que desde el sábado los vuelos del exterior se acomodaron a la nueva modalidad, y esto es respetar una distancia de entre 2 horas en cada llegada de vuelo para hacer los controles pertinentes y que los turistas no dejen, o los argentinos no dejen Ezeiza sin que tengan los resultados del hisopado. Y esto mismo va a regir para cabotaje, con lo cual el funcionamiento del aeropuerto, si bien va a estar restringido, no va a estar parado. Aldo, digamos, ¿cuánto calculan que puede ser la gente que se movilice esta Semana Santa en el sector turístico, obviamente dentro del país? Mira, no tengo un número para darte en este momento. Realmente venimos... ¿Pero estamos hablando más de 1 millón de personas? Sí, tranquilamente. Más de 1 millón de personas que se va a movilizar principalmente desde el área metropolitana a las provincias, y también, bueno, algún turismo interno que haya también dentro de las provincias. Sin duda, turismo de cercanía va a haber mucho. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las ciudades capitales de las provincias, que en el verano funcionaron muy mal, con porcentajes de ocupación del orden del 10%. Así que no estoy seguro de qué vaya a ocurrir en este momento, pero sí va a haber un número superior al 1 millón de turistas recorriendo el país. Te diría que casi no tengo dudas. Te estaba diciendo que no tenía el número exacto. Venimos con el casco puesto atajando los penales de las restricciones y viendo cómo se resuelve esta cuestión, y queremos poner todo el foco en la responsabilidad individual y social de cuidarnos, porque mientras no haya vacuna, estas 4 medidas, uso de barbijo, distancia social, higiene permanente y ventilación en los ambientes, es lo único que nos va a poner al margen del COVID-19. ¿Qué puede pasar en la costa? También ves que hay, obviamente... no sé si coincidirás, si yo estaba explicando por qué el gobierno no puede volver a cerrar, cuáles son los limitantes que tiene en la política económica, más allá de los limitantes que tiene políticos en el año electoral y sociales, ¿no? De la gente muy cansada después de un año. Pero no sé si coincidirás vos cuando hoy hablaste cuando hoy hablaste con Bisotti, porque la verdad que llama la atención que con estos niveles de casos y demás en otros países están, pero la Argentina no puede. La Argentina tiene que, sobre todo en el sector turístico, en gastronomía, en comercio, en shopping, tiene que tratar de que esos sectores sigan abiertos, porque si no, volvemos, digamos, a una situación de catástrofe, ¿no? Sí, coincido plenamente. La realidad es que el país no aguanta otra cuarentena obligatoria. Lamentablemente quemamos las naves. Entonces, la realidad es que tenemos que mantener la estructura abierta. Las actividades económicas tienen que seguir funcionando y tenemos que ser responsables como sociedad. Este es el aspecto central. Si no somos responsables como sociedad, no tiene ningún sentido parar. Yo estaba viendo recién las marchas que hay en el microcentro o en el centro de la ciudad, alrededor del obelisco, todos los días de la semana, con cero control, con cero cuidado, con cero distancia social. Y realmente creo que los problemas hay que resolverlos en donde efectivamente ocurren y no en áreas o en actividades como la actividad turística, que tienen protocolos muy concretos, muy precisos, que trabajan con aforo y que además están absolutamente demostrados, porque es lo que ocurrió en el verano,
que no hay contagios si vos te cuidás. Ahora, Aldo, ¿cómo están viendo el tema del turismo de Semana Santa para la costa atlántica? Porque también hay que decirlo, yo creo que es muy importante que vos enfatices la importancia de protocolos y demás, pero esto también está muy asociado con la juventud, con la salida, con la noche, con todo lo que pasa, digamos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y de hecho, mucha gente que fue a la costa después volvió contagiada o hubo un traspaso grande de casos. Y bueno, ahora estamos hablando de que nuevamente va a haber un movimiento muy importante. Vos estás diciendo más de 1 millón de personas que se van a movilizar en todo el país. ¿Cómo es la costa? ¿Ustedes ven que en la costa también va a haber, no sé, una ocupación importante en Mar del Plata, en Pinamar, Villa Gesell? Mira, en los destinos más chicos probablemente haya una buena ocupación en cualquier escenario. En un caso como el de Mar del Plata, creo que va a estar un poco más atada a lo que pase climatológicamente. Como el tema de cercanía influye muchísimo, si el clima acompaña, y este es prácticamente el último fin de semana de verano, probablemente haya buen movimiento en Mar del Plata también. Esperemos que sea así. Creo que si bien en el verano hubo muchos casos de gente contagiada, es cierto que bajó muchísimo el promedio de edad de esos contagios, por esto mismo que vos estás mencionando. Mucha juventud, muchas fiestas, muchos encuentros en donde no se respetaban la distancia social, ni se usaban barbijos ni nada, y esto provocó un crecimiento en los casos, pero con mucha menor gravedad. Por eso el sistema sanitario sobrevivió a la temporada de verano y no hubo que lamentar problemas en cuanto a la cantidad de camas en terapia intensiva disponibles. En la ruta, en principio, no va a haber testeos o controles sorpresivos, digamos, a la gente que se traslada de la costa. No, entiendo que no. Vos te completás la declaración jurada, vos sabés que esto tiene un dinamismo absoluto. Por ahora, la reunión que tuvimos con Carla Bisotti y con Matías Lamens hace un par de horas, justamente se quedó claro que no iba a haber restricciones y que fundamentalmente lo que ya se había pedido en el verano era lo que se iba a pedir para este fin de Semana Santa. A ver, una pregunta, Glance. Sí, precisamente, Elías, sobre eso que venía hablando, se supone que va a haber que volver a sacar la aplicación de COVID verano. ¿No se habló sobre la posibilidad de que sea muy exhaustivo el control para evitar que alguien que haya venido del exterior, por ejemplo, hoy de Río de Janeiro, que va a haber un avión Aeroparque, pueda salir de vacaciones en Semana Santa? No se habló de esto. A tu pregunta te contesto, no se habló de esto, me parece que es un buen punto. Nosotros a las 4 de la tarde tenemos reunión de Consejo Directivo en la Cámara Argentina de Turismo, hemos invitado al Ministerio de Salud y lo vamos a proponer para que se evalúe esa alternativa. Claro, porque si no, evidentemente, el que sale de paseo en esta Semana Santa puede ser la persona que lleve alguna de las nuevas variantes a algún centro de veraneo, generando ahí un conflicto, como decía Maxi. Si van justo bueno, todos en realidad hay que tener en cuenta que la persona que llega hoy, por ejemplo, de Río de Janeiro, tiene que aislarse. Sí. Claro, el tema es que si le dio negativo... Tiene que estar aislada y tiene que haber un control de que ese aislamiento se produzca. A ver, Aldo, esperamos un segundito, esperamos un segundo, ¿no? Quédate ahí porque tengo a una persona justo en Aeroparque donde está llegando un vuelo de Chile. Okay. Ahí tenemos el móvil, está Ignacio Botaro y creo que está con alguien que está llegando de Chile, que justamente lo acaban de hisopar. Ignacio, ¿cómo andás? Hola Maxi, buenas tardes. Sí, le quiero agradecer a Carlos que acaba de llegar del vuelo, el último vuelo de Santiago de Chile al Aeroparque. Quiero que me cuentes cómo fue el procedimiento desde que bajaste del avión, pasaste por la aduana y te hicieron el hisopado. Nos hicieron bajar de a grupos de A20, nos higienizaban, nos bañaban, no sé qué, nos echaban de los dos lados, nos lavaban, nos hicieron continuar. De ahí fuimos a pagar para hacernos el hisopado, que nunca me habían dicho que había que hacerlo y que había que pagarlo. Le dije que no tenía plata, me dijo que esperara al último. Le digo, no, le digo, bueno, al remisero, el remisero me está esperando y se lo pagaré cuando llegue a casa. Y bueno, le pagué con la plata del remisero, 2.500 pesos. Le digo, pero yo tengo el resultado del hisopado que me hice antes de ayer. No sirve. ¿Y para qué me lo hicieron hacer? No sé. Es para salir de Chile, ¿no? De Chile no me pidieron hisopado. Para salir de Chile no te piden nada. Bueno, me hacen el hisopado, paso por migraciones, bien. Aduana no existe, ¿viste? Porque aduana no me revisaron nada.
Y me mandaron acá a la espera de que me mandaban el resultado rápido del hisopado, que me dio negativo. Ignacio, Entonces me dejaron salir. Preguntale ahora si le dijeron que está volviendo de Chile, donde obviamente hay una situación epidemiológica muy complicada, donde están las nuevas variantes circulando. Obviamente los chilenos cuando salís del país no les preocupa, te está yendo, digamos, el problema es cuando se ingresa. Pero preguntale si él le dijeron que tiene que hacer ahora 10 días de aislamiento o tiene que guardar, porque eso es lo que dice el protocolo, Damián, supuestamente. Sí, además un hisopado en 7 días. A ver, preguntale qué le dijeron ahora, cuál es el seguimiento desde ahora, digamos, que se tiene que ir a la casa. ¿Te dijeron que iba a haber algún seguimiento? ¿Tenés que ir a hacer aislamiento domiciliario? ¿Te especificaron algo acá cuando llegaste? Nada, no me dijeron nada. Nada. Si vos mirás la declaración jurada que está en online, vos la lees y te dice, viste, el PCR para salir de Chile, que acá te iban a hacer un control y que cuando llegues a tu domicilio, sí, cuando el PCR era negativo, supuestamente el que yo traía, directamente me iba a domicilio y me tenía que quedar 5 días en cuarentena. Pero acá no me dijeron nada, acá nadie me dijo nada. O sea, no hubo ningún oficial que te haya dicho, mire, acá a partir de este resultado negativo tenés que aislarte 7 días en tu domicilio. Bueno, nada, no, nadie claro. me dijo nada. Los chicos que están acá en la puerta, que estuve hablando con ellos, estaban, porque yo le digo, pero tengo que esperar, ¿no me lo van a mandar por el correo? Me dice, no. Está claro. Tuvimos 3 casos positivos hoy. Ignacio, hubo 3 casos positivos de que llegaron de Chile. 3 casos positivos te dijeron que hubo en este vuelo? Dice que hubo 3 casos positivos, ¿sí? Está bien. ¿Te dijo eso? No, me lo dijo este chico que está sentado acá. No sé qué es, porque hay tantos que están al cohete ahí. No sé. Gracias. Bueno, No, por favor. bueno, Ignacio, a ver, este es el único vuelo que llegaba de Chile hoy. Sí, sí, y también hay uno que aterrizó a la mañana de Brasil y otro que a la noche que llega de San Pablo, también en el aeroparque. Contá cómo es el protocolo. A los que le dieron los 3 casos positivos. A los que dio positivo los aíslan para hacerle un nuevo test para secuenciar el ADN del virus para ver si es una de las nuevas variantes o de las ya conocidas. Si es una variante ya conocida y la persona está bien, lo mandan a aislarse a su casa. A su casa y hacen un corredor seguro. Si vive acá en la ciudad de Buenos Aires, automáticamente va en un remis, en una ambulancia, lo que sea, para asegurarse que no entre en contacto con nadie más. Si el estudio de secuenciación genómica da que es uno de las variantes nuevas, lo aíslan en el lugar que determine el gobierno nacional, ya sea en un hotel, en un sanatorio o donde sea, para evitar que esa persona contagie. Pero eso sí, Maxi, esta persona que acaba de llegar, hay que avisarle que tiene que estar mínimo 7 días aislado y tiene que volver a hisoparse al 7º día para garantizar que no se haya contagiado en las últimas horas. Siempre a su costo. Esto ya cambió. Los que vienen del extranjero son 2.500 pesos, Maxi, para cada testeo, desde el día sábado. Aldo, simplemente para completar esto, ¿no? Porque también esto es importante, digamos. Para poder hacer la Semana Santa, el traslado interno, que el turismo no se resienta acá, y bueno, supuestamente tiene que haber un control importante de los que vienen del exterior, fundamentalmente de Chile, Brasil y demás. Y no parece estar muy firme el control. Más allá de este hisopado que le hicieron, al señor no le dijeron si se tenía que aislar ahora 7 días, si se tenía que hacer un nuevo hisopado, como dice el protocolo. La verdad que bastante flojito el control de la frontera, ¿no? Mira, es un punto que hay que resolverlo concretamente, es cierto. Es quizás uno de los mayores temores que tenemos desde el sector privado, es decir, cuál es la responsabilidad que tiene cada parte en toda esta historia. Así como planteábamos en su momento que el hecho de que uno viva en Ciudad de Buenos Aires y otro en Provincia de Buenos Aires no podía ser la unidad de medida para que se hisope o no al que llegaba del exterior, como ocurría en Ezeiza, hoy estos controles tienen que ser para todos y todos tienen que estar con suma claridad. Yo creo que la persona que entrevistaron debería saber que tiene que aislarse, se lo deberían haber dicho y se debería haber firmado un documento que diga exactamente eso. Si no se hizo, lo vamos a plantear también como un tema a resolver en forma inmediata, porque si no somos muy estrictos con los controles, no tiene sentido que estemos mirando tanto los protocolos de las actividades, porque en realidad se nos escapan los contagiados por ese otro lado. Claro, que además esos son los controles que debieran ser estrictos, lo que están hablando de
regresos de argentinos del exterior. Después prácticamente el gobierno dijo, bueno, cada uno se arregle como pueda, se fijen en los protocolos de poner barbijo y demás, pero los únicos controles estrictos por parte del Estado debieran ser el tema de regreso de argentinos del exterior. Exactamente. Pero bueno, evidentemente no está todavía ajustado ese tema. Gracias, Aldo, como siempre, un gusto. Gracias, Maxi, un abrazo. Maxi. Bueno, a ver, ¿querés dar un dato? Y tengo... Sí, no lo quiero hacer esperar más. Se acaba de confirmar una reunión del comité de expertos. ¿Te acordás que el año pasado estuvieron permanentemente en reuniones? Hoy a la tarde en la Casa Rosada. ¿Quiénes van a participar? La plana mayor del gobierno, menos Alberto Fernández, que estará tomándole juramento a Martín Soria. Estará Santiago Cafiero, Carla Bisotti, Matías Lames, Mario Meoni, Guado de Pedro y el comité de 16 expertos. ¿Qué dijo uno de ellos, Tomás Orduna, que va a llevar como planteo la reunión? Que suspendan, así como hicieron con Brasil y con Chile y con México y con Chile, también los vuelos de Paraguay y de Perú, que los corran de cuajo. Reunión entonces hoy a la tarde en la Casa Rosada, plana mayor del gobierno con el comité de expertos. Bueno, ante esta situación, decíamos, de aumento de casos, sobre todo como empiezan siempre en Ciudad y Gran Buenos Aires, de restricciones que son muy módicas y en todo caso sugerencias de que si hay casos más complejos que todavía no se están viendo más allá de Ciudad y Gran Buenos Aires, en otras provincias que cada uno tome las medidas que sean necesarias, o en algunos distritos en particular de Gran Buenos Aires. Hay una lista, ahora vamos a decir cuáles son, donde ahí los intendentes debieran con las policías municipales y demás ejercer ese control. Esto es un tema muy complejo. Nosotros hemos contado que en su momento también los intendentes decían, ¿qué crees? Que yo mande a la policía municipal a controlar los comercios y demás, me sacan escobazos. Es una situación muy complicada que se había dado ya hacia el final del año pasado, donde el clima social con el tema del aislamiento y la cuarentena se ponía difícil. A la apuesta grande del gobierno es ver si Contrarreloj logra, lo contó Damián acá, llegar a 6 millones de vacunas en el mes de abril y entre abril y algunos días más lograr cubrir por lo menos al grupo de riesgo de mayores de 60 años, que es fundamental cubrir con vacunación para poder minimizar el impacto luego de la internación en terapia intensiva y también, obviamente, de los fallecidos. Acá estamos viendo que hoy se ha cubierto el 47% de los mayores de 80 años con vacuna, con una primera dosis, que está cubierto el 25% de aquellos entre 70 y 79 años y que solo está cubierto el 6% de aquellos entre 60 y 69 años. Vamos rápidamente a la otra placa. El punto acá principal es que al gobierno le falta todavía, o a la Argentina le falta todavía, vacunar al 80% de los mayores de 60 años, incluyendo a todos, ¿no? A los que tienen 60, 70, a los que tienen 70, 80 y los que tienen más de 80. Todavía falta el 80% vacunar, se vacunó solo el 18%, falta más del 80% vacunar. Estamos hablando más de 6 millones de personas que todavía falta vacunarse. Vacunaron 1.300.000 personas en este grupo de más de 60, que es el principal grupo de riesgo. Todavía te faltan un poco más de 6 millones de personas vacunar en este grupo y por eso la apuesta es conseguir estos 6 millones de vacunas a lo largo del mes de abril y ir aplicando esas vacunas entre abril y los primeros días de mayo. Muy difícil porque hay que aumentar mucho el ritmo de vacunación. Y después te queda el otro gran grupo de riesgo, que son los menores de 60 años con comorbilidades, con enfermedades preexistentes que pueden agravar el cuadro de COVID. Y ahí te queda todo, te quedan más o menos 5 millones de personas en este grupo. Vacunaste solo menos de 200.000 personas, menos del 4% de este grupo, te queda prácticamente el 95-96% de los menores de 60 años con comorbilidades. Es la apuesta hoy del gobierno, ir hacia esos dos grupos básicamente con una vacunación masiva. Ahora contar, Glans, bueno, cómo viene el tema de la negociación de las vacunas y los últimos aviones. Tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Jorge Aliaga, que es investigador del CONICET bueno, hace rato que viene siguiendo el tema de la pandemia, con los números y analizando cómo es la progresión. Gracias por atendernos, doctor. Como siempre, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? Efectivamente ya estamos en la segunda ola. Obviamente es muy difícil hacer cualquier
modelo que pueda pronosticar, digamos, la progresión de los números, pero ¿usted está viendo que ya se inició esa segunda ola? Sí, a ver, ponerle números, viste, es medio relativo, porque algunos decían la segunda ola fue en diciembre, porque hubo una subida, claro, después bajó. Digo, no me centraría en cuál es el número. Lo que sí es claro es que los casos en el país globalmente dejaron de bajar en el fin de semana largo de carnaval. A partir de ahí hubo una semana, 10 días, donde más o menos se mantuvo estable, y a partir de ahí, producto de que la gente en general volvió de las vacaciones, incluso empezaron a retomarse ciertas actividades como las clases, que no es que sea un evento particularmente contagioso, pero hay más gente moviéndose. Entonces eso generó, primero, como ustedes decían, en la ciudad de Buenos Aires y después en el Gran Buenos Aires, una suba que ya en las últimas 2 semanas es muy clara. Todavía no en el interior de la provincia de Buenos Aires, que todavía los casos lentamente siguen bajando, y en el interior del país hay una situación disímil. Yo te diría que a una parte de la Patagonia que había tenido una suba muy grande a fin de año todavía no empezó a subir. Jujuy y Salta, que habían subido en enero, ahora empezaron a bajar un poco, y el resto del interior está subiendo, pero mucho más lento que la ciudad de Buenos Aires por ahora. Ahora, en ese contexto, ¿no? Obviamente la limitación que tienen todos los gobiernos para aplicar ya después de un año de pandemia, restricciones es muy grande. El caso típico es el caso de Angela Merkel en Alemania, queriendo cerrar actividades en Semana Santa y después diciendo, disculpen, me equivoqué, no vamos a cerrar. Bueno, otros que aprovechando que están en un buen momento gracias a la vacunación y demás, están tomando medidas más duras como Reino Unido. Y después los países de la región que están con un crecimiento de casos muy importante, países que habían estado mucho mejor que nosotros, como Uruguay, que ahora están tomando medidas, han suspendido las clases, o Paraguay, que también está con medidas estrictas de control porque también hay un salto grande de casos, o el caso de Chile, que viene vacunando muy fuertemente, pero aún así también están hoy en cuarentena más de la mitad de la población porque también se dispararon los casos. En la Argentina, ¿cómo ve, digamos, que es la reacción del gobierno? Porque uno ve una reacción ante esta situación, obviamente entendiendo esta realidad que decíamos, que la peor medida es la que nadie acata, digamos, para cualquier gobierno, pero claramente el gobierno está muy cuidadoso en la reacción, y el mejor ejemplo es que se viene Semana Santa y ha dicho explícitamente a través del ministro de Turismo y la ministra de Salud que no va a haber restricciones a la circulación en una Semana Santa que parece que viene bastante movida. Mira, hay 2 maneras de bajar los contagios. Es decir, hay una tercera que sería que bajen los contagios porque vacunaste a la mayoría de la población. Eso todavía en Argentina está lejos. Como ustedes bien decían, lo que podría ocurrir de acá a 2 meses es que, aún subiendo la cantidad de casos, bajen la cantidad de fallecidos porque se logre vacunar al porcentaje más expuesto de la población. Eso es posible. Vos pensás que los mayores de 70 años son el 7% de los contagios confirmados y son el 60% de los fallecidos. Entonces, si vos lográs vacunar a ese 7% de mayores de 70, bajaste a menos de la mitad la mortalidad. Perdón, ese es muy bueno el dato. Yo hace rato que no veía ese dato, pero lo que indica eso que los mayores de 60 se cuidan. Porque sí, por supuesto. Son nada más que el 7% del total de contagios, pero claro, representan 8 de cada 10 muertes. Sí, también vos pensás que en porcentaje de la población es una minoría los mayores de 70. No, sí. pero perdón, los mayores de 60 en porcentaje de la población estamos hablando prácticamente del 20% de la población. Sí, se cuidan mucho más que los jóvenes. Si el 7% son los contagios, es que se cuidan muchísimo más que el resto de la población. Absolutamente, eso siempre se observó. Pero bueno, porque justamente lo que se ve es que hay una percepción realista de cómo es la tasa de fallecimientos. El riesgo que están corriendo las personas mayores es muchísimo más grande, lo tienen claro y por eso se cuidan más. Eso está claro. A partir de ahí, dado que con la vacuna no van a bajar los casos porque no se vaya a lograr vacunar suficiente gente, las posibilidades son 2. O apostás a que la gente tome más cuidados, como decía el representante del área de turismo, medidas personales, es decir, tapabocas, distancia, ventilar los ambientes que uno tiene con otras personas, o medidas colectivas que sean suspender actividades. Está claro que el gobierno no está yendo por la segunda, fundamentalmente para no limitar la parte económica, digamos, y menos ahora en Semana Santa.
Entonces lo que están apostando simplemente es a los cuidados personales. Una aclaración, nosotros cuando teníamos, digamos, más restricciones en mayo, lo que se había logrado hasta julio era que el interior prácticamente no tuviera casos. De hecho, si ustedes ven la suba del interior, es cuando el interior pasa a Dispo y se comunica con la capital más abiertamente. Esta situación hoy en día no está, porque la realidad es que no hay lugares sin casos. Entonces, lo único que podría generar un aislamiento de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires es si acá hubiera claramente una variante que estuviera circulando acá y no en el interior. Si eso ocurriese, tendría sentido aislar la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Si no ocurre eso, no tiene mucho sentido. Claro, pero tampoco parece ser el caso, porque ahí estaba viendo que han descubierto la variante de Manaos en lugares tan disímiles como Santiago del Estero. ¿Y dónde más? Córdoba, Ciudad de Buenos Aires. En Córdoba y creo que en Gran Rosario también. Así es, para haber hecho eso, vos en noviembre tendrías que haber aislado todas las personas que llegaban del exterior rigurosamente, no como decían ustedes recién, que tenés que ir a tu casa, sino aislarlos 10 días. Bueno, si eso no se hizo, efectivamente ya hay variantes circulando por todo el país. No, por eso nosotros decíamos que tenés una única bala, donde un único instrumento que todavía tiene cierto consenso social, porque obviamente es mucha más la gente que está dentro de que la que regresa de lugares del exterior, ¿no? Entonces ese único instrumento, que es hacer un control más firme, como tratan de hacer otros países para que no entren la variable, tampoco parece ser que está siendo aplicado de manera muy eficiente. Y eso genera que después pones en riesgo a millones y millones de personas con actividades económicas y demás, de distintas actividades que quieren seguir abiertas y que van a seguir abiertas, porque el gobierno no tiene mucho margen para cerrar nada, pero con el riesgo de que si te entra en esta nueva variante, bueno, después la gente no termine yendo a un restaurante o a un shopping o a un comercio porque estén todos atemorizados, pues explotaron los casos y se desbordó todo. Vos sabés que hay lugares como Reino Unido, Canadá, que vos tenés que estar aislado en un hotel cuando regresás de afuera a tu costo. Yo diría por lo menos lo razonable sería 5 días y que al cuarto día te hagan un PCR. ¿Por qué? Porque si viniste justo contagiado y todavía cuando aterrizaste dio negativo, al cuarto día ya seguro que positivizás y ese sería un análisis más certero, digamos. Bueno, se hace el séptimo, ¿no? El protocolo indica que ahora se hace al séptimo día, no al cuarto, sino al séptimo. Claro, pero eso es lo que dice el protocolo, pero el señor este que volvía de Chile ni siquiera se había enterado que tenía que aislarse. Bueno, y el riesgo, Maxi, es que esa persona se vaya de vacaciones en Semana Santa y si estaba contagiado, termine llevando al virus a cualquier lugar del país sin saberlo. Así es, pero la diferencia con lo que vos decís es que si hoy diste negativo, te vas a tu casa y tendrías que hacerte un chequeo de nuevo el séptimo. Claro. Lo que yo digo es que no te hagan un chequeo cuando aterrizás. Que vos estés 5 días en aislamiento, todo el mundo que vuelve, y que al cuarto de esos 5 días te hagan el PCR. Bien. Y que ahí verifiquen si tenés o no positividad. Hay una cosa que no entiendo, Maxi, por ahí me la pueden explicar. La noticia que llega de Londres es que, por ejemplo, hoy es, después de 6 meses, un día donde no hubo absolutamente ningún muerto por coronavirus. Sin embargo, no pueden entrar vuelos de Londres a la Argentina de forma directa. ¿Por qué sí pueden entrar de otros países y nos horrorizamos tanto con Londres que no tuvo ni un solo muerto en las últimas 24 horas? No, bueno, porque justamente lo que vos lográs vacunando y vacunando a la población de riesgo no es que no haya casos, es que no haya fallecidos. Entonces, vos podés tener en Reino Unido casos de la variante del Reino Unido que si vienen los vuelos te entra acá la variante. Ajá. Aunque allá no haya fallecidos, porque vos vacunaste a los que era más probable que fallecieran. No, eso está claro. Y además, fíjate cómo el Reino Unido, uno dice, ¿cómo puede ser que no le permita a los británicos irse, no sé, en Semana Santa a Francia, a España, que les encante y demás? Y que le pongan multas si se van, por otro motivo que no sea de multa de 5.000 libras y se van los británicos. Una cosa de loco, cuando no tienen fallecidos. Bueno, justamente porque no quieren que ingresen al Reino Unido nuevas variantes que pongan en jaque el plan de vacunación que está funcionando bien para lo que tienen ahí, que no quieren que les ingrese otra cosa distinta. Así es. Pero bueno, qué sé yo. Gracias, Jorge, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Jorge Aliaga, muy interesante, investigador del CONICET.
Dame un dato y ya nos vamos a hablar con Montenegro. ¿Ya está Montenegro en Mar del Plata? No, bueno, vamos a hablar porque les decía, atención que el gobierno está sugiriendo medidas a municipios, a gobernadores, y hay varios que le dijeron que no van a suspender administración pública, mucha gente tiene que hacer trámites y demás, y no se va a suspender. El primero en esto fue Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, que va a seguir abiertas estos 3 días previos a Semana Santa las oficinas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Otra de los distritos que dijo que no, porque tiene también mucho menos casos, es Santa Fe. La provincia de Santa Fe está con crecimiento de casos, pero mucho menor al área metropolitana. Y otro de los distritos es Mar del Plata. Vamos a ver cómo está Mar del Plata, porque Montenegro ha dicho, bajo ningún punto de vista se va a cerrar la administración pública en Mar del Plata. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué salió ahí, más allá de que estamos en el año electoral y demás, ¿por qué salió tan rápido a decir, bueno, no, miren, acá no es necesario cerrar la administración pública? La verdad que tiene que ver con un tema puntual, que hoy a la mañana empecé a recibir llamados de no solamente de vecinos, sino también de funcionarios, de qué actividades se iban a suspender. En la situación en que está en Mar del Plata, nosotros tenemos claro que esta es una semana corta, que tenemos que dar respuesta a los vecinos. Teníamos programado incluso una destrucción de un búnker de droga, un tema de semaforización, otro tema de bacheo, y la verdad que ninguna de las dos variables que plantea el gobierno nacional hoy incluyen a General Porredón, a Mar del Plata, Sierra y Batán, y sobre todo teniendo en cuenta que es una semana corta, tenemos que poner la mayor cantidad posible de recursos en este momento que lo permite para poder solucionar los problemas de los vecinos. Esta fue la decisión que tomé, que no tiene que ver absolutamente nada con la política, sino tiene que ver con la gestión, ¿no? Con la posibilidad de solucionar los problemas a los vecinos. Claro. Pues ahí decía, Junto por el Cambio rechaza el teletrabajo, digamos. No estamos hablando de teletrabajo, sino en la administración pública muchas veces estamos diciendo de que hay oficinas que van a estar cerradas directamente en la administración pública. Me imagino que ustedes no rechazan el teletrabajo, aquel que pueda realizar en el sector privado o público teletrabajo, pero obviamente lo que están buscando es no cerrar oficinas públicas en este momento. No, y además también le genera una complejidad al vecino, ¿no? Entonces, en la medida de que hoy se pueda llevar adelante todo ese trabajo, entiendo yo que además es lo que corresponde, ¿no? Poder aprovechar esta situación y poner la mayor cantidad de recursos, teniendo en cuenta que además esta es una semana corta, ¿no? Entonces poner la mayor cantidad de recursos posible en estos días. ¿Cómo está desde el punto de vista de contagios y de casos Mar del Plata, teniendo en cuenta que cuánta gente están esperando para Semana Santa? Y habitualmente una Semana Santa normal llegan entre 180 y 190 mil turistas. La última que nosotros pudimos medir, que fue la del 2019, que no había sido una buena Semana Santa, había sido alrededor de 150 mil. Nosotros calculamos que va a ser alrededor de 180 mil, que es muy similar a lo que ocurrió en el fin de semana largo de Carnaval, que además tiene una particularidad, que ese fin de semana había mal clima y estaba claro que iba a haber mal clima. En por lo que uno está viendo, puede haber un clima más benévolo, con lo cual el número probablemente sea el número habitual, ¿no? Que es entre 180 y 190 mil personas que vengan a la ciudad. Y por eso trabajamos muy fuerte en lo mismo que trabajamos durante todo el verano, no solamente del gobierno municipal, sino también con el gobierno provincial y nacional en los controles, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el control. Bueno, ¿cómo van a ser los controles? Porque claro, 180.000 personas ingresando a Mar del Plata en Semana Santa, cuando estamos, usted debe haber visto también los datos que yo explicaba también a principio del programa, hay un crecimiento muy importante en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, un crecimiento muy importante de casos, además del riesgo de las nuevas variantes que están circulando. ¿Cómo van a ser los controles para los que ingresen a Mar del Plata este fin de semana largo? Mire, Max, nosotros tenemos un número constante y en descenso en las últimas 6 semanas y también vamos monitoreando permanentemente no solamente los números de Mar del Plata y también el número de camas de terapia intensiva por COVID. En este momento son 21 y el número de casos diarios es siempre menos de 100. Con lo cual, en ese punto lo vamos monitoreando permanentemente, pero los controles van a seguir. Tenemos claro de que seguimos en pandemia, seguimos con una situación de cuidado no solamente del turista, ¿no? Sino que esto tiene que ver del cuidado del vecino. El comerciante marplatense fue sumamente respetuoso en todo el accionar de llevar adelante su actividad comercial, que es clave para. Recordemos que lo hemos hablado con usted mismo, llegamos a tener un
26% de desocupación en nuestra ciudad en el segundo trimestre del año pasado. Mantener los puestos de trabajo es clave, cuidando la salud. Hoy estamos en condiciones de llevar adelante este tipo de cuidados y creo que es clave que lo sigamos haciendo, no solamente los vecinos, los comerciantes, los que vienen, sino obviamente nosotros del Estado municipal, trabajando en conjunto con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, como lo venimos haciendo. Ahora, brevemente, a ver, ¿cuáles son entonces, hace más de un año que no traspaso del Viso y Pilar? Del Viso, Maswich, Pilar, más allá de eso no me fui, digamos. ¿Cuáles son los controles cuando uno ingresa a Mar del Plata? ¿Qué es lo que hay que presentar? ¿Hay que hacer la declaración jurada? ¿Cómo es la aplicación? Sí. ¿Cuál es el control? Hay un permiso que es un permiso nacional que tiene que ver con el cuidar. A partir de ahí nosotros tenemos claro más o menos lo que tiene que ver el número y el rango de edad de las personas que ingresan a la ciudad. Y después cada una de las actividades tiene un protocolo específico, ¿no? En gastronomía, en hotelería, en cafetería, en utilización del espacio público, y lo controlamos junto con los distintos organismos de control, tanto Policía Bonaerense, Inspección General, Prefectura, todos los organismos de control y el recurso humano que está en la calle para poder dar buena respuesta y sobre todo ser muy duros con los que no cumplen los protocolos y con la clandestinidad, ¿no? Que fue uno de los temas que nosotros tuvimos durante el verano, donde se llevaba adelante la clausura de más de 500 fiestas clandestinas. Brevemente, una pregunta. Sí, mantener una pregunta muy concreta. ¿Tienen ustedes chances de identificar si una persona que llega a veranear a Mar del Plata estuvo o no en el exterior o debería estar haciendo o no cuarentena en ese mismo momento? La importancia es el compartir los datos, ¿no? Obviamente que en esto trabajamos siempre mucho con los distintos organismos, ¿no? Que tienen que ver con organismos nacionales que pueden hacer migraciones y compartir este tipo de datos para nosotros es clave. Obviamente que se identifica esta situación, se le hace un seguimiento especial, no solamente desde el gobierno municipal, sino también con las autoridades sanitarias de la zona sanitaria octava, que es la zona sanitaria que está acá con sede en General Porredón, pero que también incluye 16 municipios que están todos los municipios de la costa. Bien, Montenegro, gracias, muy amable como siempre, intendente. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Un buen fin de semana santo, sí. Y al mismo tiempo, bueno, que haya cierto control, porque si no la cosa se va a poner difícil después de Semana Santa. Ahí Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, adelantó que mañana estarían anunciando medidas para cuidar a la provincia de Buenos Aires ante el avance de esta ola. Están evaluando y lo que se anunciaría tiene que ver con restricciones horarias, fundamentalmente con los restaurantes y boliches y bueno, todo lo que tiene que ver atención con ese tema. Ahora va a contar Lance, hay también una reunión en este momento con expertos del Ministerio de Salud y demás. Evalúan otras medidas, por ejemplo esas de restricciones horarias y demás. Pero ese es un tema delicado, digamos, sobre todo porque detrás de eso tenés a toda la gastronomía, los bares, todos los temas de gastronomía y entretenimiento y esparcimiento, que en ciudades como la ciudad de Buenos Aires es un tema clave, ¿no? Y después y en el Gran Buenos Aires está el tema de cómo lo controlás, que en el Gran Buenos Aires lo pueden hacer, pero si los intendentes no controlan, como ocurrió el año pasado, después cuando se bajó la línea, bueno, que cada intendente lo resuelva, es un problema. En la ciudad de Buenos Aires es más fácil porque tenés unificado, es un solo único distrito, en la policía de la ciudad y demás podés controlar, pero la reta ya ha dicho que no quiere aplicar restricciones horarias. Pero más a las que ya existen. Claro, del otro lado sabe que tiene un sector que perdió 100.000 puestos de trabajo, el sector de gastronomía, entonces es muy complejo hacer. ¿Hoy qué restricciones existe? No, de hecho hay un aforo máximo en los bares que depende No, pero hay una restricción horaria. Horaria, sí, hasta las 2 de la mañana. Ah, bueno, pues está bien, pero hasta las 2 de la mañana, está bien. No, pero está bien, pero estamos hablando de que alguien aplique una restricción. Pero funcionan por turnos, entonces, y de hecho tienen un límite a partir del horario donde pueden dar turnos, con lo cual el que tiene un bar o digamos o una discoteca adaptada a bar no le dan los números, como decís, porque precisamente la cantidad de gente que pueden atender por día es muy baja. Entonces, el riesgo es, si les siguen bajando un poco más el horario, se les complica por eso. Acá el tema es si la Ciudad de Buenos Aires llega a decir, bueno, ¿saben? Hasta las 10 de la noche. Bueno, funcionó así. En un país, claro, pero en los momentos de
de cuarentena dura, pero ahora nadie va a hacer eso en la ciudad de Buenos Aires porque sabe que el otro lado la gente va a la gastronomía, esto no es Londres o Europa o Estados Unidos donde comen a las 7 de la tarde. Entonces es muy difícil eso que vaya a hacerlo, y Larreta lo descartó, dijo no va a haber nuevas restricciones. Exactamente, los cambios, o sea, va a seguir. Pero además es ridículo, digo, lo que tenés que hacer es cuidar la distancia. El bicho no es que va a ser menos letal después de las 10 de la noche. Sí. Tiene que ver con eso, no es una cuestión de horario más temprano o más tarde. Yo en eso escucho los expertos, digamos, a ver qué dicen los expertos respecto a cuánta gente hay y demás. Después cuento cuáles son las restricciones. Yo no sé si no debe ser ridículo. Si lo hacen, por ejemplo, en Londres, antes de aplicar todo esto, hicieron, o en Miami, hicieron súper restricciones en las ciudades, súper restricciones horarias, que es el paso previo a el tema de la cuarentena dura. Por los hábitos de la actividad nocturna. Ahora en Londres, después ya cerraron todos los bares y restaurantes, cerraron. Tenías que usar el delivery, como veíamos el otro día en el Zoom que hicimos en Alemania. En Alemania estaban comiendo con la bolsita en la plaza, digamos. Porque estaban cerrados los restaurantes directamente. El paso previo siempre es ponerle una restricción en un horario donde sabes que va principalmente la gente. Entonces, bueno, obviamente afecta mucho a la actividad. Pasando en limpio, en la ciudad de Buenos Aires no lo van a hacer porque Larreta dijo que no se va a hacer. La información es que puede haber una restricción en la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires, no para todos los lo que anuncie Goyán o lo que anuncie Kicillof, después se tiene que aplicar en 133 municipios. Y no sé cuántos son 60 municipios del conurbano. Claro, pero de todos modos hay en total en la provincia de Buenos Aires. Eso depende de cada intendente. Si el intendente no controla, lo que va a pasar es que van a anunciar algo, pero nadie va a controlar. Son en total en la provincia de Buenos Aires 27 los departamentos que están más complicados y del conurbano bonaerense no son más de 14. Entonces las medidas que se van a anunciar mañana pueden ser específicas, por ejemplo, para Lanús, José C. Paz o Berazategui, que fueron incluidas en el listado que ayer difundió el Gobierno Nacional con zonas de mayor riesgo, que no estaba, por ejemplo, Mar del Plata, como recién nos decía el intendente, y por eso también es que se sentía liberado de tomar la decisión sobre los empleados públicos de la ciudad, ¿no? Bueno, me echamos 7 claves ocultas, atención, del proyecto de ganancias que se aprobó, se convirtió en ley este fin de semana. Estuvieron sesionando sábado y la madrugada del domingo. Claro, salió ayer a la mañana, media sanción. Mañana se empieza a discutir en comisión en el Senado. La semana que viene se convertiría en ley. Esto ahora te voy a explicar por qué. Hubo 200, ¿cuánto hubo? 247. 247 votos. A favor y 3 abstenciones, bueno, y hubo consenso pleno prácticamente. Bueno, las 7 claves ocultas que tienen que ver justamente, además del gran anuncio, a ver qué hay detrás de ese gran anuncio. Número 1, el piso de 150.000 pesos, a partir del cual no se va a pagar, digamos, no a partir del tope, que no se paga más ganancias, se va a actualizar anualmente por la variación del RIPTE, esto es el índice de salarios formales, todos los años. Es decir, ahora se va a pagar ganancias, solo los que están por arriba de 150.000 pesos van a pagar ganancias. Claro. Los que ganan hasta 150.000 pesos brutos no van a pagar impuestos a las ganancias. Son aproximadamente 125.000 pesos netos y es un valor que se va a actualizar todos los años. Ahora bien, lo que introdujo la sanción en diputados, que no estaba en el proyecto adicional, es que por este año se faculta al gobierno que puede elevar ese piso de 150.000 en base a cómo salgan las paritarias y en base al RIPTE. Es una decisión que el gobierno va a tener que tomar en algún momento del año, pero atención, porque si lo hace, supongamos que lo haga en septiembre, en octubre, no es que la gente va a pagar menos de impuesto a las ganancias lo que reste del año, sino que como es un impuesto anual, se va a tener que devolver, llegado el caso, a lo cobrado en exceso, que es lo que va a pasar ahora en este trimestre, por ejemplo. La clave número 3, los trabajadores que cobren 350.000, siempre pesos brutos, salario bruto, y 173.000 pesos van a tener una deducción especial. La FIP va a decir de cuánto será esa deducción para evitar un salto abrupto justamente para que el que gane 160.000 o 170.000 pesos brutos no pase, digamos... Es lo que siempre ocurre, digamos, porque está exento el impuesto hasta los 150.000 pesos brutos, vos ganás 155.000 pesos brutos y está alcanzado por el impuesto, entonces tiene que haber una franja de ingresos que sea una transición
transición hacia la nueva escala que se aplica por arriba de los 150.000 pesos brutos. Ahora la AFIP va a tener que, una vez que salga la ley, una reglamentación de la AFIP y que va a decir justamente cuánto va a ser esa deducción especial. La próxima clave es que se va a devolver el dinero descontado durante el primer trimestre, enero-marzo, recién en mayo, con los salarios del mes de abril. Esto es lo que, digamos, siempre y cuando se cumpla este cronograma que la semana que viene se Nosotros habíamos contado que para algunas personas lo de sueldos más altos, esto significa 30.000 pesos que le van a devolver de lo retenido entre enero y marzo, claro, más una mejora en el salario de bolsillo a partir del mes de abril. Y va a tener que ser en una sola cuota en el mes de mayo. Otra clave, el aguinaldo queda exento, no va a pagar ganancias para quienes ganan menos de 150.000 brutos. ¿Esto es para siempre? Sí, sí, esto ya queda por ley. El aguinaldo no paga más ganancias. El impuesto con el piso de 150.000 pesos, el impuesto se va a calcular de manera mensual. O sea, esto quiere decir que si un trabajador empieza no pagando impuesto a las ganancias, pero en algún momento del año le aumenta el salario y queda por arriba de los 150.000 brutos, bueno, va a tener que pagar en algunos meses, justamente en los que les corresponda, impuesto a las ganancias, aunque no haya pagado antes. Esto es cálculo mensual. Y por último, hay deducción por concubina o concubino. La AFIP va a determinar de qué manera comprobarlo, ya sea a través de un contrato de alquiler, el acta de convivencia, o sea... Esto es importante porque hasta ahora las deducciones para el impuesto a las ganancias era con el cónyuge. Claro. O cónyuja. ¿Se dice? No. Cónyuge justo para los dos. Sí. Para los dos tipos de cónyuge. Para el marido o para la esposa. Según quien sea el perceptor de los ingresos. Claro, sería conyugar, digamos, en realidad, porque es con G, ¿no? Sí, no existe. Bueno. Pero bueno, el tema es que es muy importante. La ley introduce justamente al cónyuge, pero todavía no, la AFIP va a tener que decir de qué manera ante el empleador, el cónyuge va a tener que comprobar que es cónyuge y que... Bueno, listo. Ahí está, el concubino va a poder incorporarse también como parte de la deducción del impuesto a las ganancias. Bueno, pero fue aprobado esto con un amplio consenso en el Congreso y obviamente va a pasar por el Senado como un trámite. Vamos a Brasil, porque Brasil está permanentemente dando noticias verdaderamente muy preocupantes. Todo el mundo, ¿no? Ahí estaba viendo algún dato que... en los fallecidos diarios, Brasil está prácticamente con el 30% de las muertes que se están produciendo en el mundo, en el día, en las últimas 24 horas, y cuando tiene el 3% de la población mundial, lo cual habla de que la incidencia realmente de la pandemia tiene como hoy principal epicentro lo que sucede con Brasil, ¿no? Además de la nueva variante esta de Manaus. Está en Brasil... el doctor Sergius Arias, que es médico cirujano, está, tengo entendido, en Río de Janeiro. Gracias, doctor, por atendernos. De nada, es un placer estar aquí con vosotros. Muy amable. Bueno, ¿cómo es la situación en este momento? Todas las noticias que llegan tienen que ver con el número de fallecidos, que son números verdaderamente impactantes, que ya están en los 3.000 fallecidos diarios, o que se ha superado ese número. Pero ¿cómo está la situación en términos de cuál puede ser la dinámica hacia adelante, el tema de los contagios? ¿Cómo sigue esa situación? Bueno, imaginamos que los contagios siguen subiendo. Es una buena noticia. Todos los estados de Brasil, aquí en Río de Janeiro, el estado y la ciudad, también lo mismo. Es que pensamos que en Río aún estamos en una subida un poco más tardía cuando comparada estos datos de 3.000 en Brasil. Por tanto, creemos que aún va a subir más. Y el contagio es un poco más grande cuando comparado al otro año por causa de las cepas de vacuna, que asumimos que sean peores, sean más transmitibles. Claro. Doctor, el sistema de salud en este momento, ahí en Río de Janeiro o en otras ciudades importantes como San Pablo, ¿en qué condiciones está?
Aquí en Brasil tenemos dos condiciones un poco distintas, el privado y el público. Por supuesto, en el privado hay más condiciones y son que en algunas regiones como Río y San Pablo, como dijiste, aquí tenemos una red pública un poco más amplia, mejor. Bueno, estamos muy cerca del límite superior del soporte. Las cirugías aquí, las que pueden ser programadas, no están siendo hechas. Solamente las urgencias, las cirugías oncológicas y nada más. Exactamente para que no tengamos personas utilizando el hospital que no sean los que necesiten, como los de COVID-19. Y los insumos que utilizamos en la anestesia son los mismos que son utilizados en un paciente en la terapia intensiva. Claro, claro. Doctor, simplemente brevemente, pues sé que está ahí en el hospital trabajando. El tema de las nuevas variantes, la variante de Manaus, que es más contagiosa, más agresiva, ¿ya circula en todos lados? ¿En Brasil circula en Río de Janeiro, en el sur del país, en todos lados? Sí, prácticamente en todo Brasil. Aquí en Río de Janeiro ya tenemos captado la variante, la nueva cepa y muchos rincones. Entonces, casi en todo Brasil. Y eso, usted ha visto, digamos, es una variante mucho más contagiosa y además es más agresiva con el paciente, ¿o no? Por lo que parece, sí. Necesitamos datos un poco más diferenciados para afirmar que es más agresiva. La media de edad de la población que sufre ya es una media un poco más baja, por tanto más jóvenes, no necesariamente obesos, claro, y viejos. Entonces, imaginamos que sí. Por lo contagio, sí, ya podemos afirmar que es más contagiosa. Doctor, le agradezco mucho estos minutos, muy amable de su parte. El doctor Sergio Usarias, ahí es médico en Río de Janeiro. Y vamos a Chile para completar el cuadro, porque le decíamos, el aumento de casos es importante en toda la región. Lo que pasa es que, según la escala, obviamente Chile está nuevamente con una cantidad de casos muy grande, tal es así que hoy está nuevamente en aislamiento toda la zona del Gran Santiago, la zona central de Chile. Bueno, hay mucha preocupación, pero no es lo que está sucediendo obviamente en Brasil y lo mismo en Uruguay, ¿no? Donde hay restricciones a la circulación, suspensión de clases, pero que también es muy importante en términos de crecimiento de casos respecto a un país como Uruguay, pero no es la catástrofe de lo que está sucediendo en Brasil. En Chile está Jaime de la Barca, es médico infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica de Chile. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Hola, muy buenas tardes. Doctor, bueno, ¿cómo es la situación en este momento en Chile? ¿Efectivamente están en una situación de restricción de la circulación por el aumento de casos? Sí, claro, efectivamente. En Chile estamos con una segunda ola que se ha prolongado mucho. Desde enero prácticamente, diciembre empezó a subir y se ha mantenido con bastantes casos. Y hoy día estamos con el orden, y cada vez ha subido más el número de casos, hoy día estamos en el orden de 7.000 casos, pero hay que considerar algo que puede ser un poquito distinto o un factor que uno debiera poner en la ecuación, y es que nosotros hacemos 75.000 test al día, que lo cual es una cifra, claro, enorme. Muy importante. Y de tal manera que estamos detectando en general entre 25 y 35% de casos asintomáticos. Entonces, no es lo mismo tener 7.000 casos todos con síntomas y con una positividad del PCR del 50%, a la situación de Chile actual, que tiene 7.000 casos, pero los sintomáticos son 4.500 y la positividad del PCR es del orden del 10%. La positividad es baja, es menos del 10%, pero porque los test son muchos, tiene que ver con el número, claro, de test que se hace, pero
pero claro, 5.000 casos, 4.500 casos es una cifra que se mantienen por muchos días, es una cifra muy grande. Y lo otro que ha pasado es que hasta ahora que hay cuarentena en la región metropolitana, la ciudad siguió funcionando de lunes a viernes más o menos de forma bien activa. Solo hubo restricciones los fines de semana desde hace un mes atrás, y los hospitales también han seguido funcionando de manera activa. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en el fondo no es que el país se haya guardado, sino que se mantuvo cierta actividad, y eso en realidad probablemente contribuyó a que no se hayan parado los casos que como hubiéramos querido. Y bueno, y ahora sí se han restringido, se han endurecido todas las medidas de restricción. La región metropolitana está entera en cuarentena, no solo los fines de semana, sino también durante la semana. Esperamos que ojalá esta sea bien efectiva, ojalá que ha sido muy difícil bajar la movilización en Chile. Debiéramos bajar a 30 o menos de un 40%, pero baja al 50, 60%. Entonces, esas cuarentenas que no se baja tanto la movilización terminan siendo en parte menos efectiva y en parte más prolongada también. Entonces, ojalá sea bien efectiva, se baje la movilización y sea lo más corta posible. También los chilenos tenemos una sensación de mucha esperanza en la vacuna. Claro. Porque este pic nos pilla todavía con muy poca población con 2 dosis. La vacuna que se usa en Chile, la Sinovac, requiere la segunda dosis. Entonces, nos pilla con la esperanza que a la salida de esta cuarentena, ojalá ya tengamos mucha gente más con 2 dosis, con anticuerpos, y veamos realmente los efectos benéficos, porque por ahora solo hemos visto efectos benéficos en casos puntuales. Gente mayor que se ha contagiado y no le pasó nada, mucha gente mayor que se ha contagiado y no le ha pasado nada, te fijas, ha tenido casos leves, que las hospitalizaciones en los adultos mayores ha disminuido, en cambio se ha estado hospitalizando gente más joven. Ese tipo de efectos hemos visto, pero todavía no con la contundencia que quisiéramos. Así que esperamos que entre esta cuarentena y probablemente el efecto de más población con inmunidad podamos ver, ojalá al final del túnel, un poquito más de luz y un poquito más de mejoría sanitaria. Claro, doctor, me ha explicado casi todo. Simplemente una duda. Usted contaba, muy interesante. Usted contaba, bueno, hay muchos casos detectados porque efectivamente están una gran cantidad de test. Dijo creo que 80.000 test diarios. Para que sea una idea, el doble de lo que hizo Argentina el viernes, cuando Chile tiene la mitad de la población de la Argentina, o menos de la mitad de la población de la Argentina, es decir, que los chilenos testean mucho. Y al mismo tiempo también vacunan mucho, están arriba del 30% de la población vacunada. Es cierto que con una vacuna, esta de Sinovac, que tiene una efectividad menor, que requiere la segunda dosis, porque una sola dosis para esa vacuna tiene baja efectividad. Pero ¿por qué está tan presionado de nuevo el sistema de salud? Digamos, ¿por qué están con tanta internación de terapia intensiva de nuevo? ¿Esto tiene que ver con las nuevas variantes, las nuevas cepas? No, yo creo que de partida porque se mantuvo bastante actividad hospitalaria. Teníamos una deuda para las otras enfermedades atrasadas, que se ha tratado, las cirugías postergadas, etcétera, que se ha tratado de sacar adelante. Entonces, nos pilla todavía con los hospitales muy llenos, con otras enfermedades, más muchos casos de COVID. Eso un poco, se mantuvo actividad hospitalaria y por supuesto ocupación de UCI con casos que no son de COVID. Pero además, esta segunda ola, como le explicaba, ha sido con un número muy alto de casos y muy larga. No tan alto como parece por esto de los asintomáticos que hablábamos al principio, pero sí mucho tiempo con 4.000 o 5.000 casos, muchos días, al final van copando el sistema sanitario en forma progresiva. Entonces claramente los 5.000 casos sintomáticos que tenemos ahora, 4.500, se van a ir, un porcentaje importante de ellos van a ser alguna enfermedad grave. Y lo que hemos visto, que es de preocupación y que a lo mejor adelanta un poco lo que puede pasar también en nuestros países vecinos, es que se ha ido cambiando del adulto mayor los casos graves a gente más joven, peri 50 años, gente que está entre los 40 y los 60. Ese es el grupo que estamos viendo más afectado. En parte, a lo mejor es una evolución natural de la pandemia o en parte son primeros efectos benéficos que se están empezando a ver con la vacuna a nivel individual,
pero no a nivel colectivo todavía, ¿me entienden? El colectivo, eso me sorprende, claro, que haya gente de 40, 45 años, 50 años que hace casos graves, ¿no? En Chile. Sí, claro, eso hemos estado viendo. ¿Por qué llegan tan graves? Creemos porque los adultos más jóvenes, bueno, de alguna manera confían más en su juventud, incluso pueden estar varios días bien enfermos y tenemos la sensación de que llegan un poco tarde a los servicios de urgencia. Se confían mucho en que van a ser capaces de salir adelante sin mayor intervención médica o necesidad de hospitalización. Y al final, cuando ya están con problemas respiratorios, pueden estar más graves. Entonces, hemos visto que en las UCI ha ido cambiando el perfil. Los adultos sobre 70 años están disminuyendo en forma importante y todavía quedan muchos, pero que están pegados de 2 meses atrás, porque tú sabes, muchas personas se quedan en la UCI mucho tiempo, pero que no son de ahora. Los de ahora que están llegando son gente más joven. Más joven. Doctor, gracias, muy amable, Jaime Labarca. Un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias, igualmente, doctor, muy amable, muy interesante. Vamos a ir a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando con el monotributo, qué pasa con las tarifas, precio de los alimentos, está asumiendo el nuevo ministro de Justicia, atención que abre todos los frentes de batalla, y Glans tiene nueva información de qué nuevas medidas podrían tomar después de esta reunión con infectólogos. Agradezco a la gente de Varonil, que nuevamente me está vistiendo, mirá que pilcha, ahí Armando, un abrazo grande, ahí en Corrientes 2238, mirá qué estilo, Me estoy arreglando un poquito el cuellito, pero no es un problema de la camisa, es un problema mío, pero estoy acá con Varonil, que nos está acompañando como siempre hace muchos años. Vamos volando la tanda y ya volvemos, no te vayas. Atención, tenemos novedades para el tema monotributo, tenemos novedades de las últimas medidas que están evaluando en la provincia de Buenos Aires y también en Ciudad de Buenos Aires, y tenemos el tema ministro de Justicia, Soria, cuáles son los próximos pasos y el revuelo que se está generando con la oposición. Bueno, vamos rápido, monotributo. Bueno, novedades, sí, importantes. Dos cuestiones, las más relevantes de las que acaba de aprobar diputados y que también pasa al Senado, donde va a pasar rápidamente. Número uno, esto es muy importante, la actualización de las escalas y los montos para este año ya tienen número, 35,3% de incremento. Esto es lo mismo que aumentaron las jubilaciones mínimas el año pasado. Esto es muy importante porque hubo gente que saltó de categoría a principio de año porque llegaba hasta el 20 de enero justamente la recategorización. Como no se conocía el aumento de los montos y las escalas, te habían saltado categoría y pagado más. Bueno, le van a devolver esa plata ahora que se conoce justamente cuál es el incremento. Está bien, pero de todas maneras, a ver, la actualización de las escalas, 35,3 con la jubilación mínima, por debajo de la inflación y muy por debajo de la inflación de alimentos. Entonces, como no te aumenta, obviamente habría que aumentar la jubilación mínima más que la inflación y más que la inflación de alimentos, pero la escala del monotributo, si te aumenta menos que los productos que vos comprás, la inflación de alimentos, que está arriba del 40%, y bueno, lo que pasa es que vos pagás más impuesto, es decir, estás perdiendo poder de compra, no solamente por la inflación, sino porque pagás más impuestos, ¿se entiende? Entonces, qué sé yo, aumentá el monotributo por un índice inflacionario, la escala del monotributo, no lo hagas justamente por un índice que perdió frente a la inflación, como son las jubilaciones. El gobierno no quiere indexar por inflación nada. Sí, ya sé, entonces, pero bueno, están con es elemental. A partir del año que viene, toda actualización va a ser automática por el índice de jubilatoria, que el movilidad jubilatoria que se acaba que es recaudación con el tope y el RIPTE o un índice salarial. El otro capítulo importante del monotributo es qué pasa con aquellos justamente que facturan más y tienen que pasar al régimen general. Quienes superaron la facturación máxima del monotributo hasta un 25%, este año van a poder permanecer justamente en el monotributo. Perfecto. Los contribuyentes que pasen de monotributistas al régimen general, los autónomos, tendrán 50% de descuento en el pago del IVA en el primer año. O sea, hacen un régimen más suavizado. Es un incentivo porque obviamente nadie quiere pasar al régimen general, porque tenés que hacer declaración mensual de IVA, tenés que hacer declaración anual de ganancia, necesitas un contador
para que te asista y además pagas más impuestos porque estás pagando autónomo por un lado, estás pagando el impuesto a la ganancia por el otro. Obviamente todo el mundo quiere quedarse en el monotributo. Y por eso todos subdeclaran ingresos para no pasar de categoría. Claro. Les están dando un incentivo para que puedan blanquear su situación pasando a una categoría mayor porque en el primer año van a tener un 50% de descuento del pago del IVA en el primer año. Siempre y cuando sea voluntario. Si te agarra la FIP, no, esto no rige. Y digamos, para el segundo y tercer año, el descuento sobre el IVA es del 30% y del 10% del tercer año, con lo cual recién en el cuarto año pasás completamente al régimen general. Recién el cuarto año te vacunan completo, claro. Digamos, pero es muy interesante, es inteligente el esquema de incentivos que dan. Hay un puente. Justamente para que la gente no esté todo el tiempo tratando de quedarse en el monotributo, claro, y no pasando al régimen general de pago de ganancias y autónomos. Bueno, vamos rápido con el tema ministro de Justicia, Martín Soria. ¿No asumió todavía? No, 3 de la tarde asume. ¿Hoy? Formalmente. Dale. Hoy, sí, en la Casa Rosada, mientras está la reunión que te adelantamos hace un rato de los infectólogos, los especialistas con Cafiero, Alberto Fernández le toma juramento a Soria. ¿Cuáles son los 7 desafíos? Hoy estamos con los 7, sí, Maxi, con los impares. Un número en el Senado busca modificar el procedimiento de juicio a fiscales. Aunque tiene una mayoría bastante amplia en el Senado, es donde más cómodo está el kirchnerismo, este es uno de los desafíos. En diputados, que están un poco más complicados con los votos allí, buscan reformar el Ministerio Público y avanzar con la reforma judicial, que más allá de lo que se dice quedó todavía en la nada. Después, respecto al Consejo de la Magistratura, se han roto de alguna forma los acuerdos entre los espacios políticos, si bien la justicia no debería tener nada que ver con lo político, para ir nombrando los jueces. Otro de los desafíos con la Corte Suprema de Justicia, muy tirante la relación con los miembros, le va a pedir formalmente una reunión para ir a verlos con los temas que considera el ministro que son de agenda. Quieren jubilar a Elena de Nolasco. Ahí tirante la relación entonces con la Corte. Punto 5, el quinto desafío, respecto a la Cámara de Casación. Quieren la renuncia de Gustavo Hornos, viste que se descubrió que estuvo de visita en lo de Macri, y hasta ahora no tendrían, uno pone en potencial porque es el desafío, los votos para correrlo. Sexto, en la Cámara Federal buscan reemplazar a Bugre y Bertuzzi, ¿te acordás? Los jueces de la polémica de hace algunos meses, y después tratar de nombrar la mayor cantidad de jueces amigos, entre comillas, aunque esto no se dice explícitamente, en los juzgados federales, que son los juzgados por donde pasan fundamentalmente las causas de corrupción. Pero un ministro que entra ya a jugar fuerte y a marcar la agenda muy en línea con lo que quiere la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estoy sin tiempo, un dato simplemente de medidas. Sí, Maxi, ya la provincia de La Rioja es la primera en tener restricciones nocturnas de 1 a 6 de la mañana, una suerte de toque de queda. Va a ser una de las propuestas que hoy se va a llevar a las 5 de la tarde a la reunión de los especialistas para ver si se logra implementar algo similar en todo el país, recomendación para reducir la circulación y así la posibilidad de contagios. Bien, vamos a la tanda, pero antes, ¿sabías que YPF acompaña a los y las argentinas y a los trabajadores también de la educación en la vuelta a clases? Claro, porque si sos personal educativo y pagás con la app YPF, accedes a un 15% de descuento en combustible, servicio de escaneo gratis en boxes o un café, claro, era un café con una medialuna gratis en las tiendas Full. Tanda, ya